Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Saben qué? Me impresiona la cantidad de hermanos un día miércoles. Amén por eso. Siempre intentando entender las cosas que pasan y no las entiendo. Porque hay personas que quieren ser fieles a Dios y reciben y están sufriendo muchas consecuencias. Y uno dice, se pone a pensar qué es lo que pasa. Y debemos reaccionar y decir que nosotros también debemos pasar eso. Tengamos fe, porque eso nos va a purificar. Porque eso es una prueba para que sigamos caminando en la verdad. Hermanos queridos, en este momento hay muchas personas que sufren en diferentes partes del mundo. Y hay que acordarnos en las oraciones de ellos. Hermanos, voy a hablar un poquito sobre una historia que ya todos los conocemos. Pero he querido sacar dos conceptos. Un concepto de fidelidad y otro concepto de nuestra responsabilidad ante esa fe. Así que vamos a meditar en esto, pero primero permítanme que pueda dirigirme en una oración aquí. ¿Sí? El que me pueda acompañar. Padre nuestro que estás en el cielo, grande, grande y misericordioso eres tú, Padre. Hoy que estamos pidiendo y nos estamos abriendo, que estamos abriendo el corazón para pedirte que nos ayudes, porque nosotros no podemos seguir caminando solos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú, Señor, puedas poner ese bálsamo en aquellos hermanos que sufren, en aquellos hermanos que tienen enfermedad, en aquellos hermanos que tienen enfermedad espiritual también. Y a nosotros, que tenemos esa enfermedad del pecado, ayúdanos a vencerla. Por favor, que de aquí no salgan mis palabras, sino tu palabra, Padre, para que puedan ser un bálsamo que alivie nuestras dolencias, y empezando por mí. Gracias, Jesús, por todos estos favores, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, los invito a que me sigan en el relato del libro de Lucas, libro del doctor Lucas, una narración que debería siempre estar en nosotros. Pero esta narración, lo que vamos a ver ahora, es una respuesta a lo que está en el capítulo 18 del mismo libro. ¿Sí? Capítulo 17 y 18, el 19 responde ciertas preguntas o ciertos asombros que tenían los discípulos. Y dice así: entrando Jesús, pasó ¿por dónde? Por Jericó, y he aquí 19, 1 al 10. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico. Textualmente era ¿qué? Rico. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Anótese, multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo:
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, toda la multitud murmuraba, en otro concepto, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es el hijo de Abraham. Apreciados hermanos, vamos a desarrollar un poquito sobre lo que nos quiere enseñar esta historia. Esta historia narra de un personaje que se llama Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? ¿De qué nacionalidad era Zaqueo? Era judío, ¿sí? Era judío y era publicano. ¿Y qué significaba ser publicano? Era un cobrador de impuestos. Y nunca los cobradores de impuestos son bien vistos. ¿O a usted le gusta pagar su cheque cada año? En este caso, el publicano era fariseo. Este publicano era Zaqueo, y un hombre bastante rico. ¿Y por qué tenían su riqueza normalmente? Aclarando que Zaqueo era el jefe de los recaudadores. ¿Por qué era tanto odio que tenía la gente con los publicanos? Porque ellos no eran justos para cobrar los impuestos. Ellos no eran justos. Siempre cobraban exageradamente, porque una parte de eso se quedaban con ellos. ¿Ya? Entonces, esta historia, porque Jesús la está viendo, este diálogo se desarrolla ¿en dónde? En Jericó, una ciudad por la cual tenían que pasar cuando bajaban para Jerusalén. O sea, era como una ciudad tránsito. Era una ciudad bastante hermosa, de una vegetación muy frondosa, ¿no? Era una ciudad donde vivían muchas personas de mucho poder económico. Antiguamente, Jericó vivían los sacerdotes, pero cuando viene Jesús, no solamente ya viven sacerdotes, sino que vienen también oficiales romanos. Entonces era una sociedad relativamente con un índice económico bastante alto, la que producía bastantes ingresos para el Imperio Romano, aparte de que se cobraba por aduana, por los navegantes y por las flotas que llegaban al mar. ¿Ya? Ese es más o menos el bosquejo. Entonces vamos a ver que en este momento, estoy entrando a lo que es una introducción, vamos a ver que esa palabra, la última frase de esta historia: date prisa porque hoy voy a quedarme en tu casa. Esa palabra debería resonar en nosotros, porque es la invitación más tierna de Jesús. ¿A quién? A un pecador. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Jesús pase el día con nosotros? En este caso, Zaqueo tuvo esa oportunidad. Vamos a estudiar un poquito sobre eso. Dice la palabra de Cristo: hoy es necesario que pose en tu casa, así vendrán a ellos las palabras y se descubrirán que aquellos a quienes se suponía pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como de un niño, porque Cristo se ha dignado en tenerlos en cuenta. Para la multitud, para ese grupo de personas, Zaqueo no era más que un ¿qué? Un simple ladrón. ¿Sí? Aunque él era un
temeroso de Dios. ¿Cómo es que nace la historia de Zaqueo? ¿Será que Zaqueo se impresiona cuando ve a Jesús? ¿O es que hubo algo dentro y antes que fue empezando a cambiar el corazón de Zaqueo? Hermanos queridos, ese hombre que puede ser nosotros había escuchado a Juan el Bautista. Había escuchado a Juan el Bautista cuando les daba y les enseñaba que los publicanos deberían cobrar lo correcto. Entonces eso empezó a amalgamar, empezó a crear un sentimiento en el corazón de Zaqueo. A veces a nosotros tomamos en cuenta que los ricos son malos. Es un concepto a veces que tenemos errado, ¿no? Y a todos los juzgamos por la misma. No, es rico porque explotó a tal persona, es rico porque le robó a tal persona, es rico porque explota al trabajador. Pero a veces nosotros nos convertimos en esas murallas que impiden que el ser humano llegue a Cristo. Así como Zaqueo, en el fondo, tenía un corazón como de un niño y que estaba siendo impresionado por la presencia de Él, que había sido impresionado anteriormente, pero que ahora cuando Jesús se aparece, empieza a nacer dentro de sí ese nuevo ser que es producto de un arrepentimiento profundo. Dice una partecita que quiero leérselo. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Este jefe de los publicanos se había despertado en él un anhelo de vivir una vida mejor. Sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. ¿Cuántas personas son o se parece, o cuántos de nosotros nos parecemos a Zaqueo? Que se vio tan indigno del pecado, tan indigno como pecador, porque su vida, aunque la hermana White dice que él era, cuando empezó a caminar, a entender de Jesús, él empezó a ordenar su vida. Pero él se sintió pecador desde el momento en que le se fue presentada la palabra. Y ahora cuando viene a Jesús, sintió que efectivamente era una persona que tenía muchos pecados, pero que aunque es pecador, tenía la esperanza ¿de qué? De la salvación. Esas personas que están afuera, aunque son pecadoras, y no vamos a hablar sobre las personas que están afuera, cada uno nos conocemos. Cada uno nos conocemos y tenemos cada uno nuestros diferentes caracteres, que muchos no están siendo refinados. Pero nos encontramos con la esperanza de que todavía, así como Zaqueo, nosotros podemos tener una mañana gloriosa. Dice aquí, entrando al tema, dice que quiero ir desarrollándolo con la ayuda de ustedes. El acaudalado funcionario de aduana no era del todo endurecido. No del todo endurecido, hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo había un corazón susceptible a las influencias divinas. Ese era Zaqueo. ¿Y qué puedo sacar para mí? A veces vuelvo a repetir, no juzguemos a las personas por las que lo vemos. Porque dentro de su corazón, que nosotros no vemos, puede haber un hombre o una mujer con una necesidad de un Salvador.
A veces nosotros, y me ha pasado, siempre me pongo ejemplo, creemos que porque vemos a una persona, creemos que ya no tiene esperanza, pero sí hay esperanza. Aunque como Zaqueo se veía una personalidad muy, muy difícil, pero en el centro tenía un corazón. Así como vemos nosotros las personas que podemos ver afuera, esa persona, si nosotros llegamos, puede ser transformada por el poder de Dios. Juan le había dado instrucciones. Le había dado instrucciones a los publicanos. Estoy hablando de Juan el Bautista. Por eso es que cuando viene Jesús, él ya conoce. Había dicho: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y no exija, como publicanos exigían más. Y Juan el Bautista le dijo: no exijan más de lo que está ordenado. Y esas palabras empezaron a retumbar en su cabeza. Esas palabras de algún hermano que alguna vez escuchó, de algún hermano que tal vez algún día se sentó y nosotros no le hicimos caso, de algún hermano que entró y tal vez nosotros con una mirada descortés no volvió. Por eso es que hay que sacar esta historia, que aunque ese hermano escuchó la presentación de Cristo como Salvador, en su mente va a retornar, va a retumbar. Y nosotros debemos orar para que eso sea así. Nosotros, es nuestra responsabilidad orar por aquello. Porque es suficiente una pequeña luz que entre al ser humano y empieza a reconocer que hay un poder divino, que hay un poder que se excede a cualquier conocimiento, que hay un amor que es infinito y que nos abraza a todos. Nos abrazó a nosotros, nos sacó de donde estábamos, nos hizo el milagro de la vida. También otras personas que tal vez por algunas cosas de la vida no están en la iglesia, que vinieron y se fueron, pero que la semilla está en su corazón. Es nuestra obligación orar por esas personas y tratarlo con cortesía, porque nosotros no sabemos que de repente tiene un corazón como de un niño, y así como tuvo un corazón de niño para aceptar a Cristo, también tuvo un corazón de niño cuando le miramos mal o le hablamos torpemente y se ofendió. Apreciado hermano, rico, este hombre era rico, era un publicano, era jefe de los publicanos y era rico. ¿Y por qué decía que esta historia empieza a responder a algunas inquietudes que los discípulos tenían? Resulta que cierta ocasión, en capítulo 18, habla del joven rico. Déjeme ver si si no me equivoco, el capítulo 18 habla del joven rico. Sí, 18. Y cuando este hombre con mucho conocimiento, este hombre con mucho dinero, este hombre que era un príncipe, al ser príncipe era un hombre con bastante conocimiento, sabiduría, economía, una economía perfecta, se alejó de Jesús porque Jesús le dijo que venda todo lo que tenía y se lo dé a los pobres. Eso fue un sable que lo traspasó al joven rico, porque era incapaz de ¿qué? Que era incapaz de dejar ese orgullo, o podría decir, dejar eso lo que él había ganado en su vida. Ese joven rico que era orgulloso, entonces cuando él se va, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Que era difícil que
que un rico entre ¿qué? Al reino de los cielos. Ahora viene Jesús y está encontrándose con un publicano que a la vista de los seres humanos que era pecador, era todo, pero también era rico. ¿Se dan cuenta? Cómo Jesús cambia, cómo la salvación, en realidad la salvación es para todos. La salvación no escoge raza, la salvación no escoge credo, la salvación no escoge cultura, porque Cristo murió por todos nosotros. Porque fue tanto su amor en el cielo que se entregó, ¿para qué? Para que nosotros que éramos pecadores, Él muriese para que nosotros pecadores podamos vivir por esa muerte. Y la salvación está presentada acá. Este rico, ahora Cristo le dice lo que es imposible ¿para quién? Para los hombres, para Cristo y para Dios es posible. Para Dios es posible. A veces tenemos nosotros muchos problemas y vemos muchos problemas en diferentes lugares donde visitamos. Y a veces nuestro juicio humano siempre sale a relucir. Peleamos por eso para que no sea así. Y muchas veces somos piedra de tropiezo para muchos hermanos. Debemos ser como Cristo fue. No rechazó a nadie. Y todo el que llegó a Cristo deseoso de encontrar salvación, recogió salvación. Hermano querido, ¿hasta qué hora tengo? No, díganme para que no. ¿No hay 20? Perfecto, tengo 15 minutos. Este hombre, hay cosas que debemos analizar en este hombre. ¿Este hombre qué fue? ¿Será que cuando escuchó hablar de Jesús fue o no fue? El deseo del corazón fue, dice, ir a Jesús. Y encuentra problemas. Y encuentra muchos problemas. ¿Y sabe qué? Encuentra el gran problema que había una pared que lo detenía. Y esa pared era la multitud de gente. La historia nos habla de la mujer que tenía ¿cuántos años de flujo? ¿Cuántos años de? 12 años. En el libro Deseo de toda la gente dice que ella, con el último esfuerzo por su debilidad, intentaba llegar a Jesús. Pero ¿qué pasaba? Había que Jesús estaba ¿qué? Rodeado de ¿quién? De gente, pero ¿quién estaba en su inmediato? Los discípulos. Que eran, yo creo que los discípulos, porque todavía no entendían el evangelio, andaban orgullosos. Jesús, Pedro, Juan y el otro atrás, como guardaespaldas. Supongo. Porque era ese orgullo. Y no permitían que nadie lo tocase. Es parecido. La multitud viene a ser que a veces la multitud es la barrera. A veces nosotros somos la barrera para que otros lleguen a Cristo. A veces nosotros nos comportamos como si fuéramos barrera para que otras personas lleguen a Cristo. Cada uno de nosotros examínese cómo a veces somos, en vez de ser la mano que damos, a veces los cristianos que vienen se chocan en esta pared. Apreciado hermano, pero eso no impidió, ahí nos toca, que a nosotros, que somos más maduros en la fe, eso no debe impedirnos para tener una vivencia diaria con Jesús. No importa, aunque haya
aunque haya esa pared. El problema es que nosotros sí lo entendemos así, o creo que deberíamos entenderlo así. El problema es cuando viene una visita que apenas tuvo una pequeña luz del conocimiento de Jesús. Cuando llegaba Jesús, habían esos endemoniados, y dice que vinieron a asaltarlo a Jesús. Los endemoniados, ¿qué? ¿Se acuerdan de qué historia? De Gadar, en Gadar. Pero un rayo de luz hizo que ¿qué? Que digan que puedan ser salvos. Un rayo de luz. A Cristo le basta un rayo de luz para transformar tu vida. Un rayo de luz que tú tengas para cambiar tu vida. Para ser lo que Cristo quiere que seas. Un verdadero hijo de Dios. Hermanos, mi deseo debe pasar las multitudes. Mi deseo de encontrarme con Jesús, de tener una entrevista personal con Jesús, debe pasar para nosotros, aunque haya una multitud. Hermanos, hay muchas multitudes en nuestra vida que pueden ser cualquier concepto, que me están apartando de Jesús. Usted lo sabe. A veces el trabajo. A veces estamos apartando a otras personas. O diferentes cosas que estamos poniendo primero en lugar de ¿qué? De Jesús. Queremos hablar de Jesús. Queremos llevar el mensaje a todas las partes. Como dice el pastor siempre, una pregunta retórica. Pero ¿cuánto tiempo le damos al conocimiento del Evangelio? ¿Cuánto tiempo? Un versículo. Para encontrarnos con Jesús, para saltar la muralla, para saltar las multitudes, usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Tiene que aferrarse ¿a qué? Al Evangelio. Entienda que el Evangelio es la buena nueva y viva ese Evangelio. Pero ¿cómo va a poder vivir usted si usted no estudia el Evangelio? Hermano, cuando Jesús se presentó, está haciendo los milagros, está sanando, está curando, está dando vida a los muertos, está resucitando, está dando vista a los ciegos, está haciendo andar al cojo, estaba cumpliéndose lo que el profeta había dicho. Y que después él mismo que se levantó y lo dijo. ¿Se acuerdan ustedes? Lucas 4:18, me gusta ese versículo. Cuando Jesús dijo, y encarnó las palabras del profeta en él. Cuando dijo, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Porque ese es el Evangelio. Era Cristo mismo. Dando amor, dando todo lo que se puede dar para que el hombre pueda ser salvo. Porque lo más preciado del cielo había bajado a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo pecadores, podamos encontrar el camino para volver al cielo. Hermanos, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al pobre. Hoy se ha cumplido, dijo. Y muchos, ¿y qué hicieron? Cuando dijo eso, cerró el libro. ¿Y qué hizo? Cuando se salió, porque lo iban a matar. Apreciado hermano, voy a tratar de avanzar. Dice, ¿cuál fue la gran necesidad de este señor? La gran necesidad de este señor fue que el hecho de que Jesús entrase a la casa de Zaqueo, ya fue una gran victoria para él.
¿Saben por qué? Porque habían otros que estaban murmurando. Si supiera quién está ahí, decía, ¿no? Si supiera con quién está hablando. Esta es la reflexión de nosotros. Que podamos nosotros entender y encontrarnos y tener ese encuentro con Jesús. Que los que nos están viendo, que aquellos que tienen necesidad y los que estamos aquí, que aquellos que tenemos necesidad, busquemos a Jesús. Porque Él es la fuente de la salvación. Donde pasaba Jesús, ¿qué dejaba? Dejaba felicidad, dejaba paz, dejaba sanación, dejaba vida. Nosotros también deberíamos estar, ¿qué? Si somos el pueblo de Dios, deberíamos estar también, ¿qué? Siguiendo los pasos de Jesús, y nosotros deberíamos también ser, por medio de la gracia de Cristo, una fuente que llegue alegría a las demás personas. Deberíamos ser nosotros una fuente que lleve esperanza en un mundo turbulento. Apreciados hermanos, quiero decir lo siguiente, que cuando viene una respuesta de Dios, que cuando aquí usted escucha la palabra del Señor, no la deje. Baje corriendo, como lo hizo Zaqueo de ese árbol, y fue corriendo a su casa, porque Jesús iba a entrar ese día. Porque Jesús va a entrar en tu vida el día que tú enteramente entregues tu corazón a Jesús. Él va a entrar a tu casa. Él va a entrar a tu casa porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Y lo vemos como dice San Juan en Apocalipsis capítulo 3, 18. ¿Qué dice? 3:20. Yo estoy aquí. Jesús está todos los días pasando por su casa. Jesús está pasando por Jericó. Jesús está pasando por West Palm Beach. Pero le hemos abierto verdaderamente el corazón, hermanos queridos. Tal vez muchos sí, pero a veces le abrimos el corazón lo que nos conviene. Porque cuando hay algo un defecto que nos gusta, como que no le abrimos completamente el corazón. Y Jesús no quiere hacer trabajos a medias. Jesús quiere hacer un trabajo completo en ti. Él quiere transformar tu vida, y transformar tu vida es cambiar 100% hacer un cambio de 180 grados. Si yo voy por aquí, ahora voy por allá. Ese es un cambio. Lo que me separa ahora me une. Hermanos, y eso me llenó ahora para nosotros. El hablar de religión. Yo sé que ustedes saben hasta dónde está la cita. El hablar de religión, dice, de doctrina, de orar sin hambre del alma, ni fe viviente, que dice, deseo de toda la gente, 3:12, no sirve de nada. Tenerlo por costumbre, venir por costumbre, no sirve de nada. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él, que tiene la capacidad para cambiar tu vida. No debemos... Yo creo en un Jesús. Yo estoy convencido que Jesús es el dueño de mi vida y que Él toma el control de mi vida. Y no es que no vayamos a tener problemas, vamos a seguir teniendo problemas tal vez, pero con esperanza. Pero ese mundo de allá necesita de mensajeros de luz. Quiero terminar. Dice, muchos toman esta invitación como cualquier cosa y creen que la justicia de Cristo es un manto para cubrir los pecados.
al otro extremo, que somos nosotros. Venimos a la iglesia porque es nuestra costumbre y creemos que viniendo a la iglesia esto es un bálsamo. ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados. ¿Sí? Creemos que tener un conocimiento acerca de Él, creemos que ese conocimiento es un bálsamo que me va a perdonar. Sin embargo, que me va a perdonar pecados que yo no confieso, pecados que yo no me arrepiento. Jesús no te puede salvar a ti en tus pecados. Él te quiere salvar de tus pecados. Él me quiere salvar de mis pecados. Él quiere cambiar mi vida. Y quiero terminar lo que Él dijo. Hoy, si entendemos esa fe con la que se agarró Zaqueo y dijo, vamos, entré a mi casa y gracias porque viniste, porque no solamente porque si a alguien he defraudado, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar todo, y si le he defraudado 4 veces, ese es un espíritu verdadero ¿de qué? De arrepentimiento y un verdadero espíritu de agradecimiento de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero espíritu. Palabra de vida del gran maestro dice, hay quienes han tenido muy escasas oportunidades en esto y han transitado por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor, a los cuales le llegan los rayos de luz, a los cuales le llegará los rayos de luz, como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo. Hoy es necesario que Cristo quiera entrar en tu vida. Hay de enfermedades, si hay mucha dolencia, vayamos a Jesús y recordemos las palabras de Isaías 1:18 que dice que hoy quiere hacer Cristo con esto. 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos aquí a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Blanca. Es una promesa. Dios quiere cambiar tu vida, la tuya y la mía, y de las personas que nos están mirando, y quiere sanar y quiere darle sanación a aquellas personas que tienen el espíritu roto. Es mi deseo en oración esta noche. Amén.